¿Cuántos quieren oír palabra? Entonces vamos a estar leyendo la palabra del Señor y usted va a mantener su Biblia abierta y va a anotar para que pueda hacer este estudio junto conmigo. La palabra del Señor nos habla en el primer capítulo de Josué, luego que Moisés ya había fallecido. Ellos estaban de duelo, yo no sé en qué postura o posición estaba Josué o lo que Josué estaba esperando, pero ellos tenían un duelo porque alrededor de ellos hubo muerte, así que había también luto. Y donde hay muerte y luto, muchas veces se paralizan las cosas. Pero dice la palabra del Señor que aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló. ¿A quién? No habló a Moisés porque ya Moisés no estaba. ¿A quién habló? Habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, ¿qué le dijo? Mi siervo Moisés ha muerto, yo sé que él ha muerto, pero ahora, dice, ¿qué le dijo? Pero ahora, ¿qué le dijo? Levántate y pasa. Dile al que está a tu lado, levántate y pasa. Hay que pasar página muchas veces, amén. Levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo les he entregado. ¿Quién? Los que están conmigo. ¿Quién les entregó? Dios. Como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será, ¿qué cosa? Vuestro territorio. Léalo conmigo, vaya conmigo. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Nadie te podrá hacer frente este año 2026, claro, pero tampoco en el 2027, ni en el 2028, ni el del 2030, ni todos los días que Dios te dé de vida. Nadie te podrá hacer frente. Ya su nombre. ¿Por qué? Porque como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré. No importa la circunstancia que estemos viendo, no te dejaré. No importa lo que estás viviendo ahora, si es muerte, si es luto, si es angustia, si es tribulación, si son problemas en las naciones, yo quiero que tú sepas, no te dejaré. Palabra de Jehová. Te alabamos, Señor. Alábelo. Nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué? Porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente, ¿qué cosa? Te estoy pidiendo algo. ¿Qué te estoy pidiendo? ¿Qué te pide el Señor? Esfuérzate y sé valiente. ¿Para qué me tengo que esforzar? ¿Para qué debo ser valiente? Para cuidar de hacer conforme a toda la ley, o sea, a todas las escrituras que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas, ¿qué cosa? Cuando yo medito en la palabra, cuando yo estudio en la palabra día y noche, cuando yo no me aparto de ella, esa palabra me va a llevar a mí definitivamente por un camino. ¿Al camino de qué? De la prosperidad. ¿En qué? En todo lo que yo emprende. Dios te va a prosperar en tu casa. Dios te va a prosperar en tu matrimonio. Dios te va a prosperar con tus hijos. Dios te va a prosperar en tus finanzas. Dios te va a prosperar aún en medio de la enfermedad. Te voy a levantar. Dios va a estar contigo en tu entrada y en tu salida. Pero cuando tú medites en la palabra, cuando tú vengas a estudiar la palabra, cuando tú no te quedas allá, sino que vienes a la casa de Dios a recibir palabra de Jehová. ¿Hay alguien en este día? Ya su nombre. Aleluya. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado, dice, en todas las cosas que emprenda. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley,
sino que de día y de noche meditarás en él. El meditar en él es estudiar. En la antigüedad regularmente cuando se escudriñaba o se estudiaba, o lo que usted ve meditar, era que ellos estudiaban o leían la palabra del Señor con voz baja, pero la hablaban, porque la palabra tiene que ser escuchada. Dije, la palabra tiene que ser escuchada, y para poder escucharla necesito una voz. Y para que tú puedas escuchar la palabra, tú tienes que hablarla. Cuando tú la lees en voz baja, en tu meditación, decláralo. ¿Por qué? Porque eso va a entrar por tus oídos, esa palabra. Y esa palabra te va a producir, ¿qué cosa? Un efecto positivo, que te va a fortalecer en medio de las circunstancias que puedas estar pasando. La palabra te va a dar dirección. La palabra te va a dar fuerza. La palabra te va a llevar a caminos, hermanos, que tú nunca habías ido. Y yo quiero decirte que hoy la palabra de Dios viene para tu vida, para traer bendición, para traer restauración a todo aquel que lo cree. Si tú lo crees, dale un fuerte aplauso al Señor. Sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y haga conforme a todo lo que en él está escrito. Porque solamente de esta manera, cuando tú meditas en la palabra, y no solo que meditas, sino que la guardas en tu corazón, y que tú haces conforme a lo que la palabra dice. ¿Qué es hacer conforme? Ok, que tú vivas conforme a lo que tú estás leyendo en la palabra. Que tú vivas conforme a lo que las escrituras están diciendo. No lo que tú quieres vivir, no como a ti te da la gana, no como tú lo piensas, sino conforme a la palabra. Cuando tú te metes en la palabra, cuando tú creces en conocimiento de la palabra, esa palabra entonces te va a hacer prosperar. Yo no sé cuántos están acá, porque entonces hará prosperar. ¿Cuántos quieren ser prósperos? Pero mira que te mando, o sea, te lo estoy diciendo yo, Jehová. Soy yo, Jehová, el que te estoy dando este mandamiento. Que te esfuerces y seas valiente, que no temas ni desmaye, porque Jehová tu Dios, Jehová tu Dios. ¿De cuánto Jehová es su Dios en este día? Levanta tus manos ahí donde tú estás. Porque Jehová tu Dios, y Lebosheta Lebacaya, estará contigo donde quieras que vayas. Donde quiera que vaya. Dale un aplauso al Señor. Y nosotros podemos ver algunas cosas acá de lo que Dios le habló a Josué. Y lo primero que le dijo fue: levántate. ¿Qué le dijo? Lo primero es: levántate. Habían cosas que lo estaban a él deteniendo en una postura emocional en ese momento, y era el fallecimiento, la muerte de Moisés, su líder, aquel que los guiaba, aquel que se montaba allá arriba en el monte mientras él estaba peleando la batalla. Y él peleaba esa batalla con la seguridad de que había un hombre que estaba intercediendo para que el pueblo de Dios ganara la batalla. Y este líder, este hombre de Dios ya no está. Así que hay momentos, hermanos, que le puede pasar a todo mundo, que nos encontramos que no sabemos qué hacer. Cuando vienen problemas, cuando hay pérdida, cuando hay escasez, quedamos desorientados. Pero cuando tú, hermanos míos, peleas, eres un hombre de guerra, eres una mujer de guerra. Aun cuando vengan esos momentos, la voz de Jehová, la palabra de Jehová te va a sustentar. Y en algún momento dice la palabra que del polvo de donde tú estás, Dios te va a levantar. Por eso es importante esperar en Jehová, que cuando vengan situaciones a tu vida, ahí estás tú orando, ahí estás tú esperando una voz de Jehová, ahí estás tú buscando dirección. Aleluya. Hay gente, hermanos, que busca dirección en otras partes. Hay gente que toma decisiones funestas porque no van a la palabra, que es lo que dice la palabra para mi vida. Pero ahí estaba Josué, y la Biblia dice que parece que estaba sentado, parece que estaba quieto,
Pero hay tiempo para todo. Dile al que está a tu lado, hay tiempo para todo. Hay un tiempo para estar quieto, y es el tiempo del luto por las pérdidas, por la desorientación. Hay momentos que tenemos que estar quietos para esperar lo que Dios va a decir. Pero cuando Dios hable a tu vida, levántate. Cuando Dios te dé la orden, aleluya, cuando suene el cuerno, levántate. Moisés lo había sacado a ellos, ¿para qué? No para llevarlo solo al desierto. Lo había sacado de un lugar para llevarlo a otro. ¿Y cuál era ese lugar? ¿Hay alguien que estudia la palabra? Iba a una tierra prometida. ¿Y cuál era esa tierra? ¿A la tierra de qué? De Canaán. Pero da la cosa de que estando en pleno desierto, Moisés, casi para entrar, Moisés ya no está. Hermanos, hay cosas que se te van de tu mano. Hay planes que tú ya los has determinado. Para este año voy a hacer tal cosa. En este año voy a tener este presupuesto. En este año voy a alcanzar mi casa, mi matrimonio. O en este año voy a alcanzar mi carro. O en este año voy a salir a predicar. En este año me voy a establecer como pastor. En este año me voy a formar como líder. En este año, y podemos planear todo. Y eso está bien. Pero llegan momentos en tu vida que tú no esperas. ¿Y qué hacemos? Son momentos que nos detienen. Pero hoy el Espíritu de Dios ha venido a este lugar para hablarle a alguien y decirte: levántate, que todo no ha terminado. Decirle: levántate, porque tú no te sostienes de lo material, tú no te sostienes de lo físico. El que te sostiene a ti soy yo, Jehová de los ejércitos. Y te digo, es tiempo de levantarte y pasar. Hay que pasar esa página. Hay que salir del luto. Dile al que está a tu lado: hay que salir del luto. Todo tiene un tiempo. ¿Hacia dónde Dios lo estaba diciendo? A la conquista. Porque ellos tenían que conquistar. Y cuando ellos se levantaron, cuando Josué se levantó, ahí empezó la conquista. Josué empezó a organizar a la gente. Dios te va a dar sabiduría en las cosas que tú no sabes. Dios va a guiar tu vida en tu matrimonio. Dios va a guiar tu vida en este tiempo de tu edad. Dios te va a guardar. Solamente escucha lo que Dios está diciendo a través de su palabra. Y dice la Biblia que Josué organizó a todo mundo. ¿Por qué? Porque Dios le había dado orden. Dios le había dado dirección. Hay alguien en este lugar, aleluya, que Dios te está hablando, aleluya, en esta mañana. Hay cosas que no había sabido cómo hacerlo, pero hoy se desata una unción de sabiduría sobre ti. Hay una unción de conocimiento. Hay una unción de inteligencia para que puedas hacer lo que hasta hoy tú no habías podido hacer. ¿Sabes por qué? Porque hay una voz profética en este día para decirte: levántate, es tiempo de conquistar. Y a su nombre vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Las conquistas vienen con Él. Yo les he entregado, ¿qué cosa? Dice: todo lugar que pisa la planta de tus pies. ¿Y qué es? Dice el Señor: yo te entrego desiertos, yo te entrego ríos, yo te entrego tierra. Está hablando de que Dios le entregaba territorio. Y yo quiero decirle a alguien que Dios, aleluya, se levanta a favor de tu vida. No todo el tiempo es llanto, no todo el tiempo es luto, no todo el tiempo, hermano mío, es muerte. El Dios de vida está en esta mañana para decirte que te entrego desierto. ¿Qué quiero decirte? Que aún en medio de tus circunstancias, aún en medio del desierto que pueda estar pasando, te doy la autoridad para conquistar ese desierto. Y a su nombre. Los desiertos son duros, pero ahí está Dios. Y desierto es sinónimo de proceso. Y yo no sé los procesos que tú estés pasando, pero quiero decirte que Dios te da la conquista de ello. Porque junto con la prueba, Dios te da a ti la salida. Dije: Dios te está dando la salida hoy. Dios te está dando la salida. Ese desierto no te va a matar. Yo no sé si le puede decir a alguien: el desierto no me va a matar, aleluya. Esta prueba no me va a matar. Hay alguien que puede celebrarlo en esta mañana. Lo que tú estás pasando no te va a matar. Dios te da la conquista en este día. Vamos, habrá alguien en este día que se emocione en esta noche, en esta mañana, con la palabra. Lo primero que te da conquistar desierto. ¿Por qué?
porque ahí es donde están tus procesos, ahí donde tú eres que crecen, ahí donde tú te fortalecen. En los desiertos es donde uno se forma. No sé si en otros países la palabra es mala, pero aquí ñañaquería. Entonces, la ñañaquería no te lleva a ningún lado. Malcria un hijo para ver. Los padres no deben malcriar a los hijos, que todo se le da. Ay, que el hijo no se puede ni caer, lo tiene como en una cúpula ahí. No, él tiene que formarse, porque él va a llegar a un preescolar y se va a encontrar con otros niños y con otras niñas, y necesita, hermanos, saber afrontar la vida. Y para eso están los procesos, para eso están los desiertos. ¿Cuánto han pasado un desierto en este lugar? A ver. Y sabe la buena noticia, que Dios nos los dio a conquistar. Hemos pasado por muchos desiertos, pero hay una palabra, hay una promesa. Te doy el desierto, te doy a conquistar tu desierto. Conquístalo. Has estado llorando, pero Dios que dice en esta hora: te lo di ya a conquistar. Si te mueres en el desierto es por desobediente, porque los únicos que murieron en el desierto fue la gente desobediente. Y si en tu vida hay un desierto, y si te estás muriendo en ese desierto, es porque eres parte de los desobedientes. Chama. El desierto no mató a Josué. El desierto no mató a Caleb. El desierto mató a esos viejos que todo era queja, que no creían a la palabra, que no confiaban en medio de las pruebas. Pero hoy Dios está levantando una nueva generación, aleluya, que no le teme miedo al desierto, aleluya. ¿Sabes por qué? Porque conmigo va Jehová. La Biblia dice: no te dejaré, no te desampararé. Y yo quiero repetírselo a alguien en esta hora. La palabra dice: no te voy a dejar. La palabra dice: no te voy a desamparar en medio de tu desierto. Aleluya, y a su nombre. Dios le dio a conquistar desiertos. Y aunque pases por los ríos, ¿qué dice la palabra? A ver, los que leen la palabra, los que les gusta la palabra. Aunque pases por los ríos, ¿qué va a pasar? No te anegarán. Oh, le dio a conquistar ríos. ¿Y qué hizo cuando la presencia de Dios, con los sacerdotes que pisaron el agua? ¿Qué pasó con ese río Jordán? La Biblia dice: cuando pases por el río, no te va a negar. Las aguas no te van a ahogar. ¿Y qué ocurrió? Cuando tú le crees a la palabra, dije, cuando le crees a la palabra y tú caminas conforme a la palabra va a abrir caminos para ti, aleluya. Tú no te vas a ahogar en medio de las deudas, tú no te vas a ahogar en medio de tus compromisos, no te vas a ahogar en medio de tus lágrimas. Dios, voy a abrir caminos para ti. Di que voy a abrir caminos, aleluya, y a su nombre. Y voy a dar río en medio del sequedal. Dios te da territorio. Es tiempo que la iglesia se expanda. Y que se expanda, hermano mío, en el conocimiento. Wow, solamente estoy en la introducción. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Nadie te podrá hacer frente, estaré contigo. Pero hay que esforzarse. Y hay que ser valiente para cuidar de hacer toda la ley. Hay que aprender la palabra. Es por eso la importancia de que esta casa, y gracias al Espíritu Santo que guía, se estableció el Ministerio de Educación Cristiana. Porque a ti lo único que te va a sostener es la palabra y necesitas aprenderla. Como cuando vamos a la escuela a aprender español, el A, E, I, O, U. ¿Con qué propósito se está aprendiendo el español? ¿Alguien sabrá? ¿Para qué? Mi mamá me ama, amo a mi mamá me mima. ¿Para qué? Todo eso. La A, ¿de qué? De árbol. ¿Alguien fue a kinder? La E, ¿de qué?
Así que cuando tú veías un elefante, tú sabías la letra E. Todo esto te estaba llevando a un punto. No que te ibas a quedar toda una vida. Mi mamá me ama, mi mamá me mima, amo a mi mamá. Pape pipo pu. Mame mi momu. Sapo. Sílabas. Porque nos quieren o nos querían llevar o nos estaban llevando a un punto para que nosotros aprendiéramos, uno, a leer, porque hablar ya sabíamos. Eso nos lo enseñan en casa, hablar, ¿verdad? Pero para que pudiéramos saber lo que estábamos hablando. Cómo decir mamá, los niños saben decir mamá, los niños saben decir papá, pero en la escuela te enseñan lo que tú estás hablando, cómo se escribe. Tú puedes saber corito, tú puedes saber algunos versículos, pero cuando tú llegas a la escuela bíblica, ahí es donde tú vas a aprender realmente a interpretar y saber usar la palabra de Dios. Porque solo la palabra de Dios es la que te va a abrir puertas. Dije, solo la palabra de Dios es la que te va a abrir puertas. La palabra de Dios es tu espejo. La palabra de Dios es la que va a reflejar en tu vida las cosas que tú sabes que estás haciendo mal. Así que el Señor le dijo, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que día y qué más, y noche. ¿Cuántos hoy estuvieron en la escuela bíblica? Levántenme las manos. Wow, a los demás los invito para el otro domingo. Entonces vemos a un Josué siendo instruido por Dios y haciendo énfasis en la palabra. Porque la palabra que Dios le dio fue la que transformó su estatus. Fue la que transformó su vida y la vida de Israel. Él le dijo, yo te voy a respaldar. Y lo vio a través de la palabra de Jehová. Así que cuando él empezó a dar mandatos, cuando él empezó a organizar las cosas, la gente vio, con él está el Señor. ¿Por qué? Porque se sentía la unción que había en ese hombre. Entonces la palabra lo transformó a él como líder, lo levantó y lo hizo pasar de un estado a otro. La palabra de Dios le dio a ellos también la conquista, porque pudieron pasar por una palabra. Romanos 12:2 dice, transformaos, transfórmese por medio de la renovación. ¿Cómo me voy a transformar? Ok, por medio de una, ¿qué cosa? Por una renovación. Ok. Transfórmate, ponte un tinte, quítate la cana. Transfórmate, ¿cómo? Con un tinte. Transfórmate ahí con maquillaje. Transfórmate, hazte otro peinado. Varón, transfórmate, cómprate aunque sea una colonia esa barata. Mujer, una colonia barata, transfórmate. ¿Cómo lo hace? Bueno, con una colonia, con un peinado diferente, el mismo lipstick. Transfórmate. El mismo peinado, el mismo pantalón y el mismo suéter todos los domingos. Transfórmate. Dile al que está a tu lado, transfórmate. Vamos a empezar con lo natural. Pero dice la palabra, ¿de qué manera tenemos que transformarnos? Bueno, por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y para poder ser transformado, como dice, cambia tu manera de pensar. La Biblia dice, renuévate, es actualízate. Como dicen cuando el tiempo de votaciones, actualízate para poder, ¿qué cosa? Así que la renovación tiene que ver en tu vida y en mi vida con procesos. Diga conmigo, procesos. Y este proceso va a traer a mi vida un cambio. Así que la transformación que eleva y que afirma mi fe viene por el oír, viene por el estudiar, viene por el exponerme a la palabra de Dios. Y esa exposición a esta palabra también me va a exponer la gloria de Cristo
y esto va a impactar mi vida. Dios quiere un cambio, Dios quiere una transformación en la iglesia. Y es lo que Dios está haciendo. ¿A través de qué? De las escuelas bíblicas, a través del estudio de la palabra, a través de la academia de obreros. Hermano, y es importante que a través de la palabra tú entiendas lo que ocurrió en tu conversión, cuando entregaste tu vida al Señor. Y pues, no sé si tenga el tiempo, pero la palabra del Señor nos habla de que es la palabra que va a transformar mi vida. Pero yo quisiera preguntar, ¿qué fue lo que ocurrió cuando te convertiste? ¿Alguien se acuerda cuando se convirtió? ¿Qué ocurrió en tu conversión? ¿Qué ocurrió cuando abriste tu corazón al Señor? ¿Qué pasaría si yo te pregunto a ti, que vienes todo el tiempo, eres cristiano, tienes una fe, pero la fe que salva en Jesús? ¿Tienes esa fe que salva? Y si me respondiera sí, te preguntaría yo, ¿cómo sucedió eso? Y cuando te pregunto ¿cómo sucedió eso? No te estoy preguntando de las circunstancias que rodearon tu conversión. No, que un día que yo fui, que me encontré y que me llevaron y que pasé. No me estoy refiriendo a eso. ¿Qué ocurrió en tu conversión? Y a veces nosotros pasamos adelante y sabemos que hemos recibido a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Pero cuando yo te pregunto cómo tú llegaste a tener fe, no te estoy preguntando sobre lo que puedas recordar de esas circunstancias, porque mucho más importante que las circunstancias que Dios utilizó para llevarte a la fe es cómo Dios estuvo involucrado en el momento en que pasaste de muerte a vida. Cómo Dios estuvo involucrado. A eso es lo que me refiero. ¿Cómo fue tu conversión? Y esta mañana yo quiero hablar con relación, o lo que se me reste y lo otro lo sigo, con relación a esto. La palabra del Señor dice que nosotros pasamos ¿de qué? De muerte a vida. Eso lo dice Efesios capítulo 2 verso 5. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. O sea, por gracia somos salvados. Y eso no lo aprendemos por las circunstancias que pasaron, sino que lo vamos a aprender a través de ¿qué? De las escrituras, y no de los recuerdos o no de las memorias que yo tengo de lo que realmente pasó en mi conversión. Y es importante que como creyente tú sepas qué es lo que ocurrió en tu conversión. ¿Por qué? Porque cuando tú conoces la palabra, cuando tú sabes lo que ocurrió, las cosas terribles en el estado de muerte en que tú y yo estábamos, vamos a comprenderlo mejor. Y no vamos a hacer diferencia en circunstancias. Porque un niño de 5 años, 10 años puede pasar adelante y convertirse al Señor. Y otro que creció, que los padres eran cristianos. Y muchos piensan, ahí no pasó gran cosa, yo nací en el evangelio, no pasó gran cosa. Y le damos más relevancia a aquellos testimonios de hombres o mujeres que vinieron de situaciones terribles, que vendían cocaína, que estaban en una mafia, que hacían y deshacían. Y pensamos, qué testimonio más grande. Eso sí es un testimonio. Pues no. Todos los testimonios, toda conversión tiene que ver con muerte
y con vida de lo que ocurrió antes, de cuál era nuestro estado y cuál es nuestro estado ahora. Recordemos que por cuanto todos pecaron, traíamos un ADN. Cuando nosotros nacimos de nuestras madres naturales, nuestro primer nacimiento, la Biblia dice que nacimos como en pecado ya, por ADN espiritual. La muerte pasó ¿a quiénes? A todos los hombres. Quiere decir que si un niño o un joven que ha crecido en el evangelio entrega su vida al Señor, no es menos o no es más que alguien que haya venido de tener una vida desastrosa. La Biblia nos habla con relación a esto, que todos estábamos en una condición de ¿qué? Yo dije que hoy quería un poco enseñar. Estábamos en una condición de muerte. Y ese primer nacimiento conducía ¿a qué? A la muerte. No hay salvación. Pero la Biblia habla de un segundo nacimiento. La Biblia habla que es necesario que el hombre nazca una vez más. Si quieres conocer el reino de los cielos, hay que nacer. Y esa fue la manera cuando el Señor Jesús le habló a Nicodemo. Y él decía, pero ¿cómo yo vuelvo a nacer? Nicodemo no estaba entendiendo lo que estaba ocurriendo. Y Jesús le dice, Nicodemo, mira, el viento viene de un lado que tú no sabes y va a otro lado que tampoco sabemos. Y de esa misma manera, como no conocemos por dónde va o viene el viento, ni de dónde viene ni a dónde va, así tampoco se puede explicar en lo natural lo que es un nuevo nacimiento. Pero es necesario. Entonces, hay algunos puntos rápidos que yo quiero hablar en esta mañana con relación para poder entender la providencia salvadora de Dios, a los actos de Dios para que tú y yo saliéramos de muerte a vida. Así que si realmente queremos saber lo que pasa o lo que pasó en nuestra conversión, necesitamos las escrituras. Yo no necesito qué fue lo que te pasó cuando tú te convertiste. Yo lo que quiero saber es la escritura. ¿Qué dice la escritura? ¿Qué pasó? ¿Qué dice la escritura de lo que pasó cuando tú te convertiste? ¿Quién estuvo involucrado en esto? La gracia de Dios y la misericordia de Dios operó en medio de esa conversión. Entonces necesitamos una visión clara y una comprensión profunda de lo que era nuestra condición antes de que Dios irrumpiera en nuestra vida y la gravedad de nuestra anterior esclavitud al pecado. Y eso lo vamos a aprender a través de la palabra y de su espíritu. Y quiero dejarlo por lo menos con el primer punto. 1, éramos esclavos del pecado. Y Pablo describe nuestra condición antes de la obra libertadora de Dios como la esclavitud del pecado. Romanos 6:17 dice, gracias a Dios, y aunque ustedes eran esclavos del pecado, se hicieron obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fueron entregados. Lo primero que tú tienes que conocer es que no importa cuál fue tu vida. La Biblia dice que estabas muertos en pecados y estabas muertos en tus delitos y pecados. Así que cuando yo vengo a Cristo y toda aquella persona que dio este paso de fe, veníamos muertos, llegamos como cadáver a esta casa. Llegaron como cadáver a la iglesia que fueron. Y quizás hoy hay algunos en este lugar porque no han entregado su corazón al Señor. Pero llegó un momento que llegué como muerta, llegué como zombie a la iglesia en mis pecados.
y venía esclava. Yo no podía liberarme. Tú no te puedes liberar. Solo Jesús puede hacer esa obra. La Biblia dice que éramos esclavos, pero la palabra del Señor dice que Cristo vino ¿a qué? A romper la esclavitud. Que Cristo vino a romper ¿qué cosa? Las cadenas. Así que si tú no quieres ser esclavo del pecado, el único lugar para ser libre es en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Cristo vino para darte vida. Cristo vino, hermano mío, oh my God, Cristo vino a liberarnos, aleluya. Y a su nombre. Creo que puedo dar otro más. Uno, éramos esclavos y estábamos muertos ¿en qué? En delitos. Pablo también nos muestra la condición de la conversión de nosotros antes de Cristo, muertos. Y Él les dio vida a ustedes. ¿Qué les dio el Señor? Vida. Usted mismo no se lo pudo dar, sino que cuando tú tuviste un corazón sensible delante de Dios y pasaste a este lugar, cuando tú tienes un corazón sensible y reconoce que solo Jesús, aleluya, es el único que te puede dar vida, y tú pasas adelante, esa vida no la das tú, sino que la Biblia dice que Dios dice, y Él le dio vida. ¿Qué pasó con mi conversión? Uno, vine atada, vine como esclava y vine muerta, pero cuando yo llegué al lugar donde yo me convertí, la Biblia dice que se rompieron esas cadenas y Él me dio vida. ¿Habrá alguien que pueda darle ese aplauso al Señor en esta mañana? Muerto significa que somos insensibles a la palabra de Dios, al valor, a lo atractivo de la realidad espiritual. Sin una resurrección espiritual, no tenemos a Cristo, no teníamos la obra de Cristo en nosotros. No había, hermano mío, ni sus caminos estaban en nosotros. ¿Por qué? Porque el muerto no siente. El muerto no se puede liberar. Pero hubo uno, aleluya, que tiene la autoridad sobre la muerte. Y yo quiero terminar esta parte hoy diciéndolo: el que tiene la vida está en esta mañana, aleluya. Como cuando se paró al frente de la tumba de Lázaro y le dijo: Lázaro, sal fuera. Y el que estaba muerto, ¿qué pasó? Y el que estaba muerto, ¿qué pasó? Y el que estaba muerto, ¿qué pasó? Y hoy hay una voz de Dios a tu vida. Lo que ocurrió con tu conversión, lo que Dios hizo en ti, tú tienes un testimonio poderoso. Y a su nombre hay esperanza. Hubo esperanza para los que nos convertimos, conocimos. Dios rompió mis cadenas. Yo no te puedo dar un testimonio de que yo era, no. Yo me convertí a los 15 años y era una niña muy bien portada de su casa. Bajo cerca. Y conocí al Señor a los 15 años. De que cuántos hombres tuve, de que cuántos arranques me di, de que cuántas discotecas pasé, no te lo puedo decir porque no lo viví. Entonces mi testimonio no es bueno. Shama. Yo tengo un testimonio que yo era esclava del pecado, que yo estaba muerta, podrida, olía a muerte. Aleluya, pero llegué un día a la iglesia porque alguien me invitó, y cuando yo pasé adelante, aleluya, con mi podredumbre, la Biblia dice que Él me dio vida cuando yo estaba muerta. Lo que pasó, la que pasó adelante era esclava del pecado. La que pasó adelante estaba muerta, pero ahora vivo.
Así que cuando alguien te pregunte tu testimonio, ya tú tienes que decirle, ya sabes lo que ocurrió en ti. Hay un testimonio poderoso en tu vida. ¿Alguien tiene un testimonio de poder en este día? ¿Alguien tiene un testimonio de poder en esta mañana de lo que Cristo hizo en tu vida? Si es así, ponte de pie y alaba el nombre de Jehová. Así que de ahora en adelante, no te asombres con los testimonios y sobre todo de aquellos. Manténganse en pie porque ya terminé según lo que me dicen ahí. No te asombres de los testimonios cuando alguien quiere venir a impresionarte con su testimonio. Dice, no, tú estás equivocado, el mío es mayor. Yo tengo un testimonio más fuerte. Dice que sí, ¿en qué banda tú estabas? ¿A cuánto te tiraste? ¿Con cuántas mujeres andaste? No, lo mío es mayor. Tú hiciste todo eso, pero yo podría, en muerte estaba. Y tenemos que estar conscientes de lo que ocurrió en tu conversión. Dios te cambió la vida. Dije, Dios te cambió la vida. Dios te sacó de la muerte. El que cree en mí, como dice las escrituras, de su interior correrán ríos de qué, no de muerte, río de qué, río de qué, río de qué, de agua viva.